¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos ustedes. Gracias a Dios que nos podemos encontrar en un nuevo culto de oración en esta noche, así que felices, agradecidos por podernos ver a través de este medio, poder compartir juntos la adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos en nuestra reunión, cantando 2 himnos. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. Soy y mío es Él, su senda con placer seguir, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi. Cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas posa fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, Él su mano me da. Juntos vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Muy bien, luego de estos himnos que hemos podido cantar, es el momento de poder orar, así que vamos a estar teniendo un espacio musical para poder entonces orar en familia o llamar a algún amigo para poder orar juntos, y luego de este espacio musical estaremos entonces orando juntos aquí a través de este medio.
Muy bien, luego de este espacio musical y haber orado en familia o con algún amigo por teléfono, vamos ahora juntos a orar a través de la pantalla. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Dios por que podemos estar aquí una vez más en el culto de oración, en esta noche especial. Gracias porque podemos buscarte de corazón, queremos orar y pedir por los hermanos en cada hogar, en cada casa. Quiero orar especialmente por la hermana Nilda, que va a ser operada en el día de hoy, o ha sido operada, para que tú la puedas acompañar, bendecir y que ella pueda tener tu bendición en su recuperación de esa dolencia que tiene hace bastante tiempo. También oramos, Señor, por la situación económica, social y sanitaria de nuestro país. Queremos pronto, Padre, es nuestro deseo poder ir saliendo más y teniendo mayores libertades o comodidades. Querido Padre, queremos pedirte ahora que tú puedas acompañarnos y ayudarnos para que tengamos paciencia, para que pronto podamos ver, según tu misericordia, una solución o una salida para retomar nuestra actividad y especialmente la actividad propia de la Iglesia. Ahora, Padre, al juntos tener nuestra reunión de hoy, pido tu bendición y tu compañía. Todas estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy antes del tema de esta noche, queremos presentar una noticia muy especial respecto de una serie de temas que va a tener la próxima semana el pastor Bruno Razo. Así que miremos con atención este video. Son tiempos difíciles y de mucha incertidumbre. Por eso como iglesia tenemos que ser una voz de esperanza. El sábado 15 de agosto a las 11 y a partir del domingo 16 a las 20, iniciaremos una semana de evangelismo para toda Argentina, con la participación del pastor Bruno Razo, vicepresidente de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Invitamos a cada institución, a cada iglesia, a cada grupo, a cada escuela sabática y a cada miembro a involucrarse para ser una voz de esperanza. Ser una voz, clamando a Dios e invitando a las personas de tu lista de orar para salvar, a tus estudios bíblicos, a tus seres queridos y a todos tus contactos. Podemos invitar haciendo llamados, enviando mensajes, usando las redes y los medios que dispongas. Es la oportunidad de unirnos por la salvación de quienes necesitan conocer la Biblia y entregarse al amor de Dios. Es la oportunidad para decirle a Argentina que todo lo que vivimos indica que Cristo viene pronto. Es la oportunidad de unirnos siendo una voz de esperanza. Del 15 al 22 de agosto contamos con tu voz. Muy bien, estamos entonces todos invitados y ya podemos hacer contactos e invitaciones para la próxima semana, que tenemos temas muy importantes del 15 al 22 con el pastor Bruno Razo. En el día de hoy comenzamos una serie de temas los días miércoles de profundización de las doctrinas de la Iglesia Adventista. En primer término, hemos invitado al pastor Roberto Aranda para que pueda compartir con nosotros un tema en relación con la importancia del gran conflicto para la doctrina, para la enseñanza del adventismo y lo que tiene que ver con la forma de presentarlo ante los demás. Así que el resto del tiempo vamos a dedicarlo para que el pastor Roberto Aranda pueda desarrollar su tema y entonces lo escuchamos con mucha atención. Vamos a pasar al tema de hoy. Espero que pueda verse bien. El tema de hoy es el gran marco del gran conflicto. ¿Por qué lo hemos colocado como el gran marco? Y vieron que hay un marco grande. Porque nos imaginamos, por lo menos para este tema, el gran conflicto como el gran lienzo donde se escribió toda la historia de la salvación. Es en el marco del gran conflicto en donde aparecemos los seres humanos, Cristo muere por cada uno de nosotros, todo el pecado se ha visto durante este tiempo, la salvación, la manifestación más grande del amor de Dios, también entonces el conocimiento de este marco gigante del gran conflicto que lo abarca todo desde la eternidad y hasta la eternidad, nos da un paradigma claro para entender todo lo demás dentro del panorama profético y del panorama doctrinal. Así que tanto las doctrinas adventistas como nuestra interpretación de las profecías
están directamente relacionados al gran marco del gran conflicto. Tenemos que comprender claramente este tema si queremos también nosotros ser parte de tener conocimiento de estas profecías. Muy bien. En el libro La Educación, en la página 190, la sierva del Señor dice: el estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo ya existente, como un todo, y al ver la relación que existe entre sus partes, debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas, de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos, y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la controversia se va a encontrar. Claramente la sierva del Señor tenía una comprensión clara de la importancia del paradigma del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. E incluso nos indica que aunque no tengamos un conocimiento claro de esta doctrina, cada uno de nosotros somos partícipes del concepto claro bíblico de este tema. Todos estamos dentro de este gran asunto y necesitamos tener una comprensión clara de lo que está sucediendo, porque somos participantes o conociendo o ignorándolo. En el desarrollo histórico de la profecía, dentro de nuestra propia iglesia, el primer escrito adventista fue en 1858. Fue un libro llamado Dones Espirituales, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre Cristo y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Un escrito de 220 páginas, justamente por la autora Elena de White, justamente por ella. En apenas 220 páginas, ella repasaba 6 partes en su libro. Primeramente, la caída de Satanás como marco del gran conflicto, dando un inicio al gran conflicto. La primera venida de Cristo en el contexto de ese conflicto, la iglesia primitiva, la Edad Media, la Reforma del siglo XVI, y luego la sierva del Señor nos llevaba al cumplimiento de las últimas profecías y a la segunda venida de Cristo como un cierre de ese gran conflicto que comenzó en el cielo y termina en el cielo. Este primer documento de la iglesia ya fue escrito muy temprano en la historia de la iglesia, en 1858, cuando todavía muchas de las doctrinas adventistas estaban recién empezando a conocerse, empezando a estudiarse y a profundizarse. Por lo tanto, todo lo que vendría después claramente entraría dentro de la cosmovisión del conflicto de los siglos. Este libro, que al principio tenía apenas 220 páginas, con el tiempo fue llevado hacia adelante con el libro, la serie del Gran Conflicto, comenzando con Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseo de todas las gentes, los Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. A ver si tenemos algún pequeño problemita acá con la tecnología. Un momento, estoy leyendo pero ustedes no están viendo. Ya lo corregimos. Ahora sí. Lamento la interrupción, pero ahí seguimos. Entonces, decíamos que este pequeño manual, que tenía estas 6 partes y que estaba escrito en 220 páginas al principio, llegó luego a ser
conocido, o luego creció el material que la sierva del Señor continuó escribiendo, y tenemos hoy estos 5 libros que constituyen una lectura casi obligatoria para todo adventista que confía en la palabra del Señor y en el don profético. La historia relatada en estos 5 tomos, conocido como la serie del Gran Conflicto, cuenta la historia bíblica desde la caída de Satanás en el cielo hasta la restauración y la venida del Señor a la tierra con la nueva ciudad de Jerusalén. La cuenta desde el punto de vista del conflicto cósmico, del gran conflicto de los siglos. Por eso se llama la serie del conflicto. En 1980 la Iglesia Adventista incluyó en sus creencias fundamentales la creencia número 8, llamada la creencia del gran conflicto. Esta creencia dice así, ustedes la pueden encontrar en el manual de iglesia, por ejemplo, o en el diploma de bautismo. Dice, aunque está ahí resumida, pero dice esta sentencia así: toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad. El trastorno del mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio global, tal como lo presenta el registro histórico del Génesis 1 al 11. Observado por toda la creación, o sea, por todo el universo, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado para ayudar a su pueblo en este conflicto. Cristo envía al Espíritu Santo a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. Acá tenemos ventilador, por favor. Aquí tenemos entonces 2 manuales que son importantes porque contienen esta creencia desarrollada en un nivel muy interesante. Creencias de los adventistas del séptimo día, solemos regalarlo a los que recién se bautizan. Es un material muy lindo, muy bueno para los miembros que recién comienzan y creo que es de lectura obligatoria para todo adventista. Y si queremos profundizar más, en el 2009 la Iglesia tradujo el Tratado de Teología. En el Tratado de Teología hay un desarrollo mucho más completo, bastante interesante y lindo de esta doctrina y de todas las 28 creencias fundamentales. Solamente un par de slides más y entonces vamos directamente a la doctrina. Los pioneros conocieron esta doctrina a través del estudio del santuario hebreo y las profecías de Daniel y Apocalipsis. O sea que cuando los primeros adventistas que empezaron a conocer el sábado, comenzaron a desarrollarse doctrinalmente, empezaron a trabajar mucho en el concepto del santuario hebreo y en el concepto profético encontrado tanto en Daniel como en Apocalipsis. Al ir estudiando estos 3 tópicos, comenzaron también a entender el asunto del gran conflicto. Que todas las profecías, las historias bíblicas, todo lo que pasamos nosotros como cristianos se enmarca dentro de un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así entonces, en el santuario vieron, por ejemplo, entre otras cosas, que el macho cabrío por Azazel representaba a Satanás y que su exilio, prefigurado en el macho cabrío que se enviaba al desierto, representaba el milenio y el fin del conflicto. También encontraron en Daniel y en Apocalipsis que las profecías se correspondían todas a una gran batalla universal que no tiene tanto que ver con una guerra literal, sino con una guerra literal dentro de los ambientes celestiales. Así entonces, Leroy Fromm resume en el libro La fe profética de sus padres, en el tomo 4, consideraron los pioneros la profecía como la descripción inspirada del conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Y por debajo de eso, de la guerra personalizada entre Cristo y Satanás por la conquista de la raza humana.
Para ellos la profecía fue la representación infalible del gran conflicto entre la verdad y el error a lo largo de los siglos. Noten entonces cómo los pioneros claramente comprendieron lo vital que era entender que cada una de las profecías se enmarcaba dentro de un contexto, estaban hiladas prolijamente para tener una coherencia que establecía el inicio de una rebelión y su fin, en el cual, entre esa controversia enorme, cósmica, estábamos cada uno de nosotros dentro. Así que podemos encontrar que la influencia de esta doctrina en nuestro desarrollo doctrinal en este momento no puede ser exagerada. O sea, el conocimiento del concepto y de la doctrina del conflicto de los siglos, del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, es vital para una comprensión clara de nuestras doctrinas. Es ahí donde tenemos que hacer un paréntesis antes de avanzar. Muchas veces tenemos la idea de que compartimos muchas doctrinas con otras religiones. Así que, por ejemplo, tenemos en común con otros la Trinidad, tenemos en común con otras denominaciones el tema de la salvación por la fe, y comenzamos a encontrar puntos en común. Pero cuando empezamos a excavar profundamente, entendemos que cada una de nuestras doctrinas está empapada de una doctrina distintiva, que es el concepto del gran conflicto. Por lo tanto, cuando uno comienza a ver claramente una doctrina, encontramos que hay características distintivas de esa doctrina en nuestras creencias fundamentales. Así como hijos de Dios, nosotros consideramos que Dios ama a todas las personas, a todos los que se entreguen a Él los va a salvar, pero la verdad de la palabra de Dios está enmarcada como un hilo conductor desde el principio y hasta el final. Hay una correlación entre un texto y otro. Cada una de las cosas contienen coherencia. Por eso leíamos al principio la cita de la sierva del Señor, en donde ella nos guiaba a entender la Biblia no como algo que tiene conceptos aislados, sino que cada uno de ellos están entretejidos con un propósito. Así que, aunque el conflicto de los siglos no es el centro de nuestra doctrina, claramente es el marco sobre el cual hemos entendido nuestras doctrinas y las hemos hecho adventistas, de alguna manera bíblicas, por sobre todo. En el libro que les comentaba, en el Tratado Adventista, cuando se habla acerca de la doctrina o la creencia fundamental, la número 8, la del gran conflicto, este autor, Holbrook, dice: una cosmovisión que presenta un gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás es una característica distintiva del pensamiento adventista. O sea, entender la Biblia bajo la lupa de esta lucha entre Cristo y Satanás es una doctrina distintiva de nuestra iglesia, que pincela todas las demás creencias fundamentales de la Biblia, las pincela de una coherencia maravillosa. Es por eso que no podemos escapar ninguno de nosotros de estudiar este tema que es vital para nosotros como adventistas. Quiero resumirlo a esto que hemos venido viendo, ahora vamos a entrar en la doctrina, pero lo resumo con este gráfico. Los primeros adventistas, sabatistas, encontraron un concepto claro de las doctrinas a través del conocimiento y el estudio y la profundización del tema del santuario. A la vez comprendieron que en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se encontraba la misión que tenían entre manos. Así entonces, el cuerpo doctrinal de los adventistas se basó por lo que pasaba con Cristo en su santuario en el cielo y por la misión que tenían los adventistas de llevar este mensaje al mundo. Al estudiar comprendieron que Cristo en su santuario abría las puertas hacia doctrinas interesantes. Por ejemplo, estas, que son algunas de las tantas: la ley y el sábado y su comprensión correcta. Encontraron que dentro del lugar santísimo, donde está el trono de Dios, se afirma la ley de Jehová. Encontraron también el sacerdocio de Cristo. No dejaron el conocimiento de la salvación y la justificación por la fe, sino que avanzaron en el conocimiento que otorgaba esta doctrina cuando se la estudiaba en base a Cristo en su santuario. Entendieron el tema de la segunda venida y asimilaron con pasión este mensaje.
También a través del estudio del santuario aprendieron de la inmortalidad del alma y entendieron también el don profético. Anecdóticamente, el mensaje de los tres ángeles contiene también las mismas creencias, las mismas doctrinas que se pueden encontrar en el santuario, en Apocalipsis 14. Todo este cuerpo doctrinal que estaba basado en el centro de la palabra, en el centro de la Biblia, que es Cristo. Cristo es solamente, Él es el centro de la palabra del Señor. Él es el centro de la esencia del cristianismo. Él en su santuario, porque ahí se describe claramente cada uno de los detalles del ministerio que Él lleva a cabo desde que comenzó el conflicto. Cuando analizamos nuestra misión como pueblo de Dios, en Apocalipsis 14 encontramos que esas doctrinas que en el cielo están en ese templo celestial, también están traídas para nosotros como una misión hacia el mundo. Pero todo esto estaba siempre dentro del marco del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, esto resulta ser un gran marco que le dio orientación a nuestros pioneros para que comenzaran a entender y a pintar un cuadro sobre un lienzo grande que le llevó a tener el cuerpo doctrinal maravilloso y puro que hoy tenemos. Así que vamos a entrar a esto del gran conflicto. Hoy quiero compartir con ustedes muy brevemente 5 puntos. El origen del conflicto, los temas en cuestión dentro del conflicto, cuál fue o cuál es la batalla central de ese conflicto, la solución final y cuáles fueron las implicaciones doctrinales de este contexto o de este concepto tan interesante. El origen del conflicto, así como los que ya hemos tenido contacto con la Biblia y sabemos, comenzó en el cielo. El texto por excelencia dice en Apocalipsis 12, del 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el nombre de Jesús en profecía cuando está en batalla, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba también el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta pequeña porción de Apocalipsis 12, que es un capítulo que resume el gran conflicto, se nos cuenta que el inicio del conflicto comenzó en el cielo. Y que comenzó cuando hubo una batalla entre Cristo y el dragón, entre Miguel y el dragón. Y que en esa batalla, en ese inicio de batalla, Cristo salió vencedor y el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios, trasladó el conflicto a esta tierra. Por lo tanto, todos nosotros somos espectadores y partícipes de ese conflicto involuntariamente al principio, aunque voluntariamente nos sometimos al archiengañador a través del pecado. Esto de entender la batalla en el cielo y cómo un ángel perfecto terminó convirtiéndose en el adversario de Dios es algo tan inentendible, tan difícil de aceptar y de asimilar, que en la Biblia se le reconoce, lo entendemos como el misterio de la iniquidad. Es un misterio para cada uno de nosotros, que en el cielo, en donde hay armonía y paz, donde Dios reina, haya habido una guerra, en que esa guerra haya comenzado en un ser santo y perfecto, quizás uno de los ángeles más excelsos que haya existido. Ya comienza por nosotros a darnos a entender un conflicto entre algo que es imposible de entender o muy difícil de entender. ¿Cómo pudo haber comenzado la maldad en alguien que no había nacido con maldad? Este misterio de la iniquidad es parte central del conflicto de los siglos. Vamos a los actores principales. Tenemos a Lucifer, que luego se convertiría en Satanás. Lucifer era el lucero, un nombre angelical, y Satanás significa el adversario. Tenemos 2 textos en la Biblia que nos hablan acerca de cómo comenzó ese conflicto dentro de él en el cielo. El primero de estos textos se encuentra en Ezequiel 28, del 12 al 17. Dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector,
Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones o de tus negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Así que Ezequiel habla acerca de las características de la rebelión en su etapa inicial dentro de Lucifer. Y dice de él algunas cosas interesantes. Primero destaca enfáticamente que Lucifer fue creación de Dios. Es un ser creado. Y lo dice de manera enfática. Incluso no fue el primer ser creado, porque ya había gente esperándolo, seres esperándolo en el día de su creación. También vemos que dice la palabra del Señor en este texto que Lucifer fue creado perfecto, era el sello de la perfección. Y dice que era perfecto en todos tus caminos. Por lo tanto, no hizo el Señor a Satanás. No es parte del proyecto de Dios que exista la rebelión. Pero el hecho de que los seres angelicales y creados tengan libertad o libre albedrío, les daba tácitamente la oportunidad de decidir rechazar al Señor en alguna oportunidad. Por lo tanto, la armonía celestial siempre iba a estar en riesgo por causa de la facultad que Dios nos ha regalado de la libertad. Finalmente también vemos que este ser era un querubín protector. Nosotros entendemos que los querubines están ante la presencia misma de Dios cubriendo su gloria en el cielo. Él tenía entonces el poder de estar delante de la presencia de Dios. Y se nos indican en estos indicios. Ahí dice que estaba en el santo monte de Dios, que estaba entre medio de las piedras de fuego, el indicio de que Lucifer se manejaba, estaba dentro del contexto del santuario, del templo celestial, que estaba entre las piedras de fuego del lugar santo, estaba en el monte de Dios donde está el templo. Al final del texto leemos algunas de las aparentes causas de la caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Evidentemente el orgullo tuvo que ver con la caída de Lucifer. El hecho de verse maravilloso le hizo entender que había algunas cosas o malinterpretar su posición ante la posición de Jesucristo. El otro texto importante para entender cómo esto sucedió en el cielo se encuentra en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense las aspiraciones de grandeza que había adquirido este ser creado a causa de su perfección. ¿Cómo es que estos sentimientos aparecieron? Corresponden a ese misterio de la iniquidad. Pero lo cierto es que ese maravilloso ser creado comenzó a sentirse incómodo con su posición entre las huestes angelicales y ver que él también podía estar a los lados del norte, junto al Altísimo, ser igual al Altísimo. Su problema entonces no era realmente contra el Altísimo, sino contra Jesucristo, con el que luego iba a tener esa batalla. Noten ustedes que hay algo que dice el texto. Él aspiraba a ser semejante a Dios, ser semejante al Altísimo. La pregunta que todos nos podríamos hacer es, ¿está mal querer ser como Dios? A veces nosotros nos invitamos dentro de la iglesia o en nuestros sermones que tenemos que ser más parecidos a Jesús, pero Él no anhelaba ser como Dios. Hay una cita de Elena de White en El deseo de todas las gentes.
muy interesante. Dice, si Lucifer hubiera querido realmente haber sido como el Altísimo, nunca hubiera dejado su lugar señalado en el cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Altísimo es manifestado en un ministerio desinteresado. Lucifer anhelaba el poder de Dios, pero no su carácter. Es hermoso como lo resume la sierva del Señor. Lucifer anhelaba ser como Dios en cuanto a su poder, pero no en cuanto a su carácter, porque si hubiera querido ser como Dios en su carácter hubiera sido humilde, porque la humildad es la ley del cielo. Sin embargo, él comenzó a tener las características opuestas a la humildad. Aires de grandeza estaban dentro de él. En cierto momento ya no pudo soportarlo más y comenzó una rebelión, incitando revueltas en el cielo y provocando también la confusión de toda la hueste angelical. Aunque no todos se fueron con él, el postulado de Satanás era claramente un postulado inteligente. Lo que él estaba diciendo contra la ley de Dios, que tenía que ver con su carácter, contra Jesús en el contexto de la adoración, evidentemente eran mensajes, propuestas, ideas, pensamientos y quejas que tuvieron asidero en las mentes perfectas que habían sido creadas, en muchas de ellas. Por lo tanto, no podemos creer que el mensaje de Lucifer era un mensaje tonto o chabacano, ¿no? El mensaje suyo era claramente, despertaba el interés de los demás seres. El otro personaje que está involucrado en este conflicto claramente está identificado con nosotros para salvarnos en este conflicto de Jesucristo, que él va a tener las condiciones claramente opuestas de Satanás en este conflicto. Dice en Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¡Qué tremendo texto! Nos habla acerca de las características de Cristo dentro de este contexto. Mientras Lucifer aspiraba a ser más de lo que él era, quería tener una posición más elevada que la que tenía dentro de su misma creación. Mientras él quería exaltarse a sí mismo y por causa de su condición y de sus arrebatos fue expulsado y degradado, tenemos a Jesús por otro lado que siendo en forma de Dios se humilla a sí mismo, se hace hombre, se hace pecado por nosotros, muere por nosotros y no cualquier muerte, la muerte de cruz y la muerte segunda, la muerte de la condenación, por lo cual Dios lo ha exaltado a lo sumo. Noten ustedes los personajes tan antagónicos de este conflicto. Mientras Lucifer se exalta a sí mismo, pero es humillado por su propia condición, degradado al punto de convertirse en Satanás, Jesucristo, él mismo se despoja de su divinidad, se humilla a sí mismo, se hace hombre por amor a vos y a mí. Y cuando muere en muerte de cruz, salva al ser humano. Dios levanta al que se humilló a sí mismo. Y el texto nos indica que en este tiempo que vivimos, más que nunca, tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos ser humildes como Él lo fue. Los ángeles forman parte de este conflicto claramente. Leíamos recién que la lucha fue entre los ángeles, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Decía que los ángeles de Satanás fueron arrojados con él, fueron despojados de la divinidad, de la gloria de Dios, y fueron expulsados y ellos fueron a la tierra. Dice también el mismo texto de Apocalipsis 12, que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, se trajo una porción enorme de los
ángeles del cielo. Así que pueden entender, hermanos, que lo que Satanás decía era sumamente seductor. Incluso logró convencer a una parte importantísima de los ángeles del cielo. Y todos los que quedaron fieles a Dios tenían incluso que terminar de ver el conflicto para que se desarrollase. Y así como la parábola de la siembra, ¿se acuerdan cuando dice el Señor que un hombre sembró su campo con buenas semillas, pero en la noche el enemigo sembró cizaña? Así que dijeron los empleados, vamos a arrancar la cizaña. Pero el dueño del campo le dijo, no, debemos dejar que crezcan. Porque cuando crezcan, ahí vamos a distinguir por su fruto cuál es cizaña y cuál es trigo de las gavillas, y lo que es cizaña será arrojado en el fuego. Asimismo, como una semilla para manifestar su fruto necesita que el tiempo pase, también Dios iba a permitir que la rebelión diera su fruto. Dice la palabra del Señor en cuanto a este conflicto, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o las regiones celestiales. Es en este contexto en el que nos movemos. Aunque nuestros ojos solamente perciben las cosas físicas y materiales, vivimos dentro de un contexto en donde hay un conflicto de proporciones enormes, cósmicas. Estamos inmersos allí, cada uno de nosotros, conscientes o inconscientes de esta realidad, nos ponemos de un lado o del otro, del lado del vencedor o del lado del perdedor, porque eso fue lo que finalmente pasó. Los seres humanos terminamos siendo parte de esto, primero porque Satanás fue arrojado a esta tierra, pero también porque los seres humanos decidieron desoír el consejo de Dios y abrazar el pecado. En Isaías 59, versículo 12, la palabra dice en este texto triste, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Estamos inmersos en este conflicto y el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, por lo que era necesario entonces que alguien externo a nuestra caída pudiese ser nuestro Salvador. Los temas que están en pugna dentro del conflicto, ¿cuáles son los temas centrales dentro del conflicto? Los temas que se tienen que solucionar. El primer punto, esto lo vamos a pasar rápido, no porque no sea profundo, sino porque no podemos profundizarlo por el tiempo, es muy amplio, pero la ley de Dios está en el centro del conflicto. Miren, por ejemplo, lo que dice 1 Juan capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 8. Conocemos que dice el pecado es infracción de la ley, pero también nos dice que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por lo tanto, lo primero, que ya lo habíamos leído también en Ezequiel, que pecó, dice la palabra, lo primero que hizo él fue atentar contra la ley de Dios. De ahí el pecado. Él ha pecado, él fue el padre del pecado porque fue el primero en pecar en toda la historia de la eternidad. Así que si él pecó, él atentó contra la ley de Dios, puesto que el pecado es infracción de la ley. A su vez, atentar contra la ley de Dios es importante porque la ley de Dios es el código moral sobre el cual está firmado su trono. El carácter de Dios se revela en la ley de Dios. Por lo tanto, cuando resumimos la ley en amor y entendemos que Dios es amor y es el fundamento de su trono, el amor y la justicia, estas dos características forman parte del carácter de nuestro Padre Celestial. Así que entonces, un atentado contra la ley de Dios era también un atentado contra su carácter. Dios fue acusado de tirano, de esclavizar a las huestes angelicales. El carácter de Dios fue puesto en tela de juicio. No quiero avanzar mucho sobre esto porque en los próximos días algunos de nuestros expositores van a profundizar este asunto. Mañana con el pastor Marcelo vamos a ver la salvación dentro del santuario. El miércoles vamos a tener un tema sumamente interesante con respecto al juicio
que tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios que había sido puesto en tela de juicio. No voy a meterme para darle el espacio al desarrollo completo de estos temas en estos próximos días de la semana. El tercer punto en pugna era el libre albedrío. ¿Eran los seres creados realmente libres para tomar cualquier decisión? Y finalmente, el tema de la justicia y la misericordia. Si el carácter de Dios es un carácter de justicia y es un carácter de misericordia, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Le daría nuevamente el perdón a los seres humanos y de esa manera entrada a los ángeles caídos al cielo otra vez los recibiría porque Él es amor? ¿O aplicaría la dureza de la sentencia sobre ellos mostrando su justicia? Había un problema allí, había que resolver este asunto. O Dios era amor o Dios era justicia. O Dios perdonaba a la criatura y entonces no era justo porque perdonaba la condena. O Dios castigaba a los pecadores pero dejaba de lado la misericordia. Estos 4 asuntos son importantísimos para entender el conflicto, porque todo lo que vamos a encontrar en la Biblia, de alguna u otra manera, y lo que vivimos como iglesia cristiana y las profecías que se están por cumplir, siempre giran en torno a estos tópicos, explicados claramente en el contexto del santuario. Ahora, la batalla central de este conflicto se libró con Jesús. Jesucristo en su sacrificio por nosotros resolvió todo el conflicto. Fue la gran batalla en donde se obtuvo la victoria. Es ahí donde el Señor puso un golpe sobre la mesa y resolvió todo el problema. Lo que hoy estamos viviendo simplemente es una etapa de maduración que nos llevará hasta el tiempo del fin. Pero la victoria se consumó en el día de la muerte de Jesús. ¿Cómo lo hizo? 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay muchos textos que hablan acerca de la vida perfecta de Jesús, que habiendo venido como hombre a esta tierra, no pecó en ninguna oportunidad, aunque sí fue tentado en todo. Vivió una vida intachable, mostrando que la ley de Dios era posible de cumplir y resolviendo el primer problema, esto que la ley de Dios era tirana y que no se podía cumplir. El segundo problema, dice Efesios 3, 17 al 19, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí se nos habla acerca del carácter de Dios. Aunque la Biblia entera habla de esto, había sido puesto en tela de juicio su carácter. Ahora en Cristo nosotros podemos ver una comprensión más plena del carácter de Dios, y no solo nosotros, sino todos los seres creados pudieron comprender más profundamente el amor de Dios en la cruz del Calvario. Hubo una comprensión más profunda, más plena de ese amor maravilloso. Dejaron de conocer a un Dios que los amaba y les brindaba todo, para ahora ver a un Dios que era capaz de morir por sus hijos, dándolo todo, inclusive muriendo la muerte eterna. En la expresión del Calvario encontramos la manifestación de amor jamás vista, ni para atrás ni para adelante. Nunca más se podrá ver una expresión tal del amor, puesto que Cristo es amor y que su reino está basado en el amor. Él tenía que representar ese amor, aunque también tenía que representar la justicia que viene junto con ese amor. Como pecador, que Cristo se llevó los pecados sobre sí, debía morir por cada uno de nosotros, y de esta manera pagó nuestra condenación. El Señor nos hizo un regalo y tomó algo de nosotros. Él agarró la vida intachable que tuvo, que merecía la vida eterna, y nos regaló esa oportunidad, y tomó la muerte eterna que nosotros merecemos, la cargó sobre sí y murió por nosotros, o sea, para salvarnos, y por nosotros, por nuestras propias manos. Por lo tanto, en Cristo encontramos una manifestación clara del maravilloso carácter de Dios. También Juan 8:36 dice: así que
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dentro del contexto del gran conflicto llevamos una comprensión clara de lo que es la verdadera libertad, el libre albedrío que Dios nos ha dado. Y finalmente, el último tema que justamente está entrelazado todo, dice en Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. En Jesús, la justicia y la paz se besaron. Tremendo concepto del amor de Dios. En el santuario los colores eran fuertes, pero los colores que más abundaban eran el azul, el púrpura y el escarlata, el rojo, rojo sangre. Ese rojo sangre que hablaba de la justicia, y ese azul que imitaba el cielo y que representa la misericordia extendida a todos. Pero el santuario mezclaba estos dos colores, el rojo con el azul, formando el púrpura, la mezcla que solamente se puede hacer en Cristo. Solamente en Él la justicia y el amor se entrelazan, la paz y la misericordia se besan. Cristo es 100% justo, Cristo es 100% amor, y su carácter ahora está claramente vindicado para todo el universo. Dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Noten ustedes qué interesante. La justicia y el amor para nosotros tal vez están en dicotomía, pero para Dios no. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Entonces ella afirma, las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Pensemos en un juicio humano. Si al juez le traen a una persona que cometió un asesinato, él ahora tiene que tomar la decisión de ser justo o misericordioso. Él puede decirle a esa persona, cometiste un asesinato y estás condenado a estar toda la vida en prisión. En ese caso, el juez fue justo, pero no fue misericordioso. No mostró misericordia para poder ser justo. También estaba el otro extremo. Él podía decir, bueno, espero que no lo vuelvas a hacer, te perdono. En ese caso, él hubiera sido muy misericordioso, pero para nada justo, porque había cometido un crimen. Este gran problema tenía que resolver Jesús, y la forma en que lo resolvió no fue con indiferencia. El amor de Cristo se manifestó a nosotros en un acto de empatía que durará por toda la eternidad, puesto que Él toma la naturaleza humana por siempre. Jesús en el cielo hoy ministra por cada uno de nosotros como representante de la humanidad, luego de haber tomado la humanidad como naturaleza propia. Podemos decir con certeza que tenemos a un ser humano en el cielo, divino humano, que intercede por vos y por mí. Fíjense qué maravilloso el concepto del conflicto completo, cuando uno entiende la misericordia de Jesús dentro del contexto del conflicto. ¿Cómo se resolverá esto? Bueno, después de la muerte de Jesús, el conflicto que comenzó en el cielo ha de acabar allí, o sea que la batalla más grande se libró acá, pero no ha terminado aún, no ha terminado acá. El juicio investigador propondrá una solución final. El miércoles vamos a estar repasando este asunto. El juicio investigador vindicará el carácter de Dios, demostrará a las criaturas quién será salvo, todos los seres creados, terminará por siempre con el pecado, terminará con Satanás, sus ángeles y sus seguidores, y vacunará al universo para que nunca más haya pecado. Va a ser
justamente la forma que Dios eligió para que ahora el pecado no vuelva a surgir sin que dejemos de ser libres. O sea, la libertad de aquí en más continuará existiendo, pero ya el carácter de Dios no volverá a ser puesto en tela de juicio, puesto que ya se ha mostrado su amor. El fin del conflicto se encuentra después del milenio, con la destrucción de los impíos y la tierra nueva como sede de la ciudad de Dios. Los eventos siguientes a la muerte de Jesús serían así. Durante la Edad Media, la verdad sería pisoteada. En 1844 comenzaría el juicio investigador en el cielo, vindicando el carácter de Dios y a favor de los santos en su primera fase. Empezaría también allí a restaurarse la verdad, puesto que el Señor levantaría un pueblo con un mensaje profético para estos últimos días basado en Apocalipsis 14. Es por eso que como remanente adventista no tenemos una misión como la de cualquier otro. Este es un mensaje maravilloso, necesario para estos días, mientras que en este tiempo se está celebrando en el cielo el juicio que analiza cada uno de los casos de los seres humanos. En la segunda venida de Cristo se inicia la segunda fase del juicio, que vamos a llamar la fase milenial, con la idea de vindicar el carácter de Dios ante los seres salvados. Finalmente, la tercera fase del juicio, al cual le llamamos la fase ejecutiva, se da en el contexto post-milenial, luego del milenio, cuando la santa ciudad del Señor venga a esta tierra a asentarse y también se termine todo pecado. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hace unos días atrás estuve en el velorio de un querido hermano, años postrado, con problemas, ya tenía problemas graves, y falleció. Pude decir algunas palabras en el cementerio. Hoy estamos hablando todos de volver a la normalidad dentro de la pandemia que estamos viviendo. Pero esa realidad de este hombre, hijo de Dios, falleciendo después de años de estar enfermo, esa es la normalidad de este mundo caído. Hermanos queridos, no se acostumbren a esta tierra. No hagan tesoros en esta tierra, hagan tesoros en el cielo. Hagamos nuestros planes para estar allá. Estemos alertas y atentos, porque en aquel lugar encontraremos la normalidad para la cual hemos sido creados. Dios mismo enjugará las lágrimas de todos y nos promete que el conflicto va a terminar allí. Ya no va a haber muerte, ni dolor, ni clamor, ni nada malo, porque todo esto ya ha ocurrido. El conflicto que comenzó en el cielo ya habrá terminado. La sierva del Señor termina la serie del gran conflicto en el último libro, en la última página, en el último párrafo, con una cita que es preciosa. Dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¡Qué belleza de cita! Yo anhelo ese día. ¿Cuáles son las implicancias de este asunto para nosotros? Este marco del gran conflicto, ¿cómo de alguna manera influye en nuestro conocimiento doctrinal? Primero, se asegura la armonía moral. Ya terminado el conflicto, la armonía que continuará en el cielo será perpetua, ya no volverá a levantarse la iniquidad. Se ofrece una cosmovisión coherente de toda la palabra del Señor dentro de este gran marco. Podemos encontrar un hilo conductor en cada una de las historias bíblicas que corresponden con el propósito de solucionar este conflicto entre Cristo y Satanás. Se ofrecen respuestas al sufrimiento humano. A partir de entender esto completamente, podemos responder con claridad por qué sufren los inocentes. ¿Cuál es el concepto de maldad? ¿Por qué hay personas que sufren sin haber tenido nada que ver con otra cosa? ¿Por qué hay tantas diferencias en este mundo? ¿Por qué existe el racismo?
Todas estas cosas se comprenden dentro del marco del gran conflicto, y cuando uno tiene un concepto claro de esta clara doctrina bíblica, entonces tenemos una respuesta también coherente hacia el sufrimiento humano. También nos da una explicación completa del carácter de Dios, amoroso y justo, que se encuentra en cada una de sus acciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay una correspondencia clara entre el mismo Dios dentro de las Escrituras para responder a los interrogantes que ocasionara el gran conflicto. Finalmente, este conocimiento nos deja claros a la hora de tener que participar de los eventos finales de la historia de este mundo. Podemos ahora estar alertas de una comprensión de qué es lo que vendrá, qué será lo que estará en pugna en los últimos días, por qué la ley de Dios será vuelta a poner dentro del contexto del conflicto en los últimos momentos, por qué el sábado será algo distintivo como sello de Dios para todos nosotros en los últimos días. El conocimiento claro del gran conflicto nos ayuda a tener una comprensión clara, una cosmovisión de todas las doctrinas dentro de una coherencia que nos ayuda a estar más preparados para la venida de nuestro Señor. Mis hermanos queridos, termino a continuación mi disertación. Creo que ahí estamos, ya vamos. Ahí estamos. Con una anécdota quizás de cuando era más jovencito, con mi papá en algunas oportunidades, con mi padre, con mi familia, como todos hemos tenido nuestros días de campo. En algún momento, a todos nos ha pasado, a mí también, hemos tenido en esos días primaverales en el campo la visita de una abeja. Y cómo duele cuando una abeja te pica. Ahí me había picado una abeja. Y luego de que me picó, corría y la abeja me perseguía y me revoloteaba por los oídos, me zumbaba y estaba muy triste por esto, estaba preocupado. Mi papá me ayudó y me ayudó poniéndome un poco de barro ahí donde me había picado. Y también me explicó que aunque la abeja revoloteaba por encima mío, ya no podía volver a picarme porque al lastimarme, al herirme, había también perdido su aguijón. Así que a partir de allí lo único que iba a hacer era molestarme, pero ya estaba condenado. Así que estuve tranquilo. Hoy comprendo que también el conflicto en algún momento llegó al ser humano. También como una abeja nos dejó su aguijón, el cual duele y ha dejado consecuencias. Aún el enemigo continúa revoloteando por la iglesia, lastimando, hiriendo, zumbándonos los oídos, tratando de destruirnos, pero es un enemigo derrotado. Ya no tiene más el poder de influencia que tenía en las regiones en aquellos tiempos celestiales. Ya hoy su carácter ha sido demostrado. Ha perdido la batalla contra el Hijo de Dios. Dios ha demostrado que todos sus argumentos eran erróneos y tiranos, que su mensaje era malo, y ahora está condenado. Lo único que él intenta ahora es llevarse consigo a todos los que puedan a su propia condenación. Como hijos de Dios somos hoy libres de poder entender este concepto y abrazar la salvación. Algún día ese aguijón en la carne que nos dejó este gran conflicto será extraído finalmente por el vencedor que es Cristo Jesús. Y ese mal que revolotea por donde nosotros estamos, también morirá por siempre. El conflicto terminará y estaremos para siempre con nuestro Señor. ¿Sabías que mi mamá me escribió en clases de piano? Yo quiero jugar con un león cuando vaya al cielo. Cuando crezca quiero hablar de Jesús. Cuando vaya al cielo voy a volar por todos los planetas. Piense
donde los niños no morirán, mentes perversas no existirán, y el fruto del pecado acabará. Pronto llegaremos a casa, unidos con Dios otra vez. Él honrará a aquellos que lo amaron. Esta es la única esperanza. ¿Sabes qué es la esperanza? Voy a ver a mi abuelita cuando venga Jesús. En un mundo de eterna paz, un mundo sin desastres naturales, donde la muerte ya no existirá, lugar donde noche no habrá. Pronto llegaremos a casa, unidos con Dios otra vez. Él honrará a aquellos que lo amaron. Esta es la Y bien, luego de esta parte musical, ahora es el momento de despedirnos, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Dios, gracias por esta reunión especial que hemos tenido hoy, un tema maravilloso, poderoso que hemos podido recibir. Gracias porque en este gran conflicto tú eres bueno y vas a pronto manifestarlo para que todos puedan darte gloria en el mundo. Que podamos también nosotros hoy darte gloria en nuestra propia vida y podamos, Señor, ser testigos fieles tuyos. Ahora continuar nuestra jornada, que sea con tu bendición, danos un buen reposo en esta noche. Esta cosa las pido agradecido por Jesucristo. Amén.
Bien, queridos hermanos, que tengamos una buena noche y nos reencontramos por este canal el día viernes para la recepción del sábado en torno a las 18:30 horas. Que tengamos una muy buena noche.